ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, 97.3, su radio, a las 5 de la tarde. Y también nos puede ver en vivo en estos momentos a través de Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, pues vamos a comenzar y a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. La diputada Abigail Gutiérrez, bienvenida, buenos días. Buenos días, y un gusto estar con ustedes aquí de nuevo y a tu audiencia un saludo. José Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, bonito martes. Bueno, pues primer martes de vacaciones, ¿no? Primer martes. Para unos. Para unos. La semana todos los mayor, alumnos, ¿no? docentes. Mucha gente ya anda en la playa. Sol, mar y tierra, sol, arena y tierra, ¿no? Y otros pues andamos aquí en la tierra aterrizados, trabajando para que quienes no se van pues nos escuchen, ¿no? Tengan opciones. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos en este día. Ayer el Congreso de Campeche se unió a las legislaturas estatales que ya aprobaron la reforma de la Constitución contra las denominadas pensiones doradas en las empresas de gobierno e instituciones como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro. La semana pasada se modificó el artículo 127 con una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ninguna jubilación o pensión de servidores públicos pueda pasarse el límite impuesto de la mitad de lo que gana la titular del Ejecutivo Federal, aproximadamente 70,000 pesos. Se indica que quedan excluidas las Fuerzas Armadas, así como las jubilaciones o pensiones, que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, pero también se estaría aplicando con retroactividad a todos los que no estén excluidos o se encuentren vigentes que sobrepasen el límite, aunque se hayan otorgado con anterioridad o que entre en vigor el decreto. Cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se vaya a aplicar retroactivamente para quienes ya disfrutaron por años de pensiones de más de 1 millón de pesos mensuales, pero aseguró que a partir de la aprobación van a bajar, ahora serán 70,000, que es bastante comparado con la pensión de cualquier ciudadano. Por lo menos es la mitad de lo que gana. La presidenta descartó que apliquen los amparos por tratarse de una reforma a la Carta Magna, ya solo quedaría que se presente un recurso de inconstitucionalidad. Damos la bienvenida a Nelly Márquez Zapata. Buenos días. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Y bueno, mientras unos, pues sí, ganan. Bueno, aquí habían personajes en Campeche, güey, que tenían 4 o 5 pensiones, ¿no? Y algunas bien ganadas, otras pues ya sabemos cómo se ha manejado aquí en el estado. Y pero también vemos que ahorita hay un problema muy serio en los ayuntamientos, donde tienen cerros de expedientes de gente que se quiere pensionar o jubilar y no, pues le dicen no tenemos dinero, ¿no? Para que ya te vayas. Y también nos dicen que en el Ixtecán, pues, hay gente ya peleando porque les devuelvan sus ahorros y hasta ahorita no se los devuelven. Ojalá que pues esto se vaya resolviendo porque bueno, hay mucha gente que ya tiene más de 30 años trabajando para el ayuntamiento, trabajando para el gobierno del estado. Bueno, el gobierno del estado creo que no tiene problema para que de pensiones, pero los ayuntamientos sí arrastran con esto, pues ya sabemos que también arrastran con los laudos, ¿no? Que tienen ahí muchos y de varios años que vienen arrastrando y no resuelven. Parece una maldad que se lo dejen a la administración que sigue. Bueno, vamos a comenzar hoy con Pepe Segovia, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, fíjate que el tema de las pensiones es un tema muy interesante porque yo creo que en cada familia que tiene la oportunidad de tener alguna pensión, siempre hay una valoración en lo que trabajaste en tus 25, 30 años, y al final cuánto vas a ser retribuido por ese trabajo que hiciste todos los días, ¿no? Y lamentablemente sí hay una diferencia brutal entre un pensionado que tiene un salario mínimo con la gente que, creo yo, en esta iniciativa se pretende tratar de ajustar
en un tema de justicia social. Pero más allá de esta disparidad que hay entre uno y otro, yo creo que al final siempre hay algo que no termino yo por entender. Porque si bien es cierto, podemos ir en contra de estas pensiones doradas, llamadas doradas, que son brutales, arriba de 200, 300 mil pesos mensuales. Lo cierto es que a lo mejor, creo yo, y habría que sacar las cuentas, reduciendo este número de pensiones a lo que se pretende con esta reforma que ya se aprobó en el Congreso del Estado, pues lo que se pretende entonces es tener una bolsa importante que pueda ser canalizada a educación, a salud, a temas de interés social que nos interesan a todos. Pero yo no sé cuánto realmente se puede ahorrar en este ajuste. No estoy diciendo que no estoy en contra, pero realmente cuánto se va a ahorrar que se puede canalizar estos rubros. ¿Qué podrían analizarse también? Y lo que no estuve de acuerdo desde un principio. Acuérdense que cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel, quitó las instancias por un tema de austeridad, de corrupción, y también se supone que se ahorraron varios millones o cientos de millones de pesos. Y se afectó a un grupo muy importante que eran las mujeres y los niños, sobre todo a las madres solteras. ¿Y por qué digo esto? Porque no es necesario, porque habría que revisar también las pensiones que se da al adulto mayor, porque también el adulto mayor es necesario que tenga una cierta protección por el Estado, y creo que eso es correcto, está bien. También es un tema de justicia social, pero también hay personas adultas mayores que reciben pensiones de 30, 40, 50 mil pesos mensuales, ¿sí? Y donde también le estás entregando una pensión a una persona adulta mayor que también entregó sus años de esfuerzo, pero que la pensión también es bastante jugosa, ¿no? Entonces, creo que ahí también habría que analizar de manera importante quiénes te encuentran pensionados dentro de los adultos mayores la situación con actual, un porcentaje. No creo que 30,000 o 40,000 sea bastante. No lo es, pero yo lo que quiero dejar muy en claro es cómo hay diferencias para atacar un tema y dejar otros que también deben de ser, creo que, justamente revisados. Digo, yo no estoy en contra de la pensión, que quede muy claro, sino que hay gente que se les da este programa y que también hay una disparidad porque hay gente que recibe el programa y que también tiene pensiones importantes de arriba de 40, 50 mil pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que aplicamos la justicia para unos y para otros no? Y además, ¿cuánto más va a ser el ahorro de lo que hay? Yo creo que lo que hay ahorita, sin duda, no deja de ser importante. O sea, yo no digo que esté mal, al contrario, quien diga eso se está pegando un balazo en el pie. Claro que es importante revisar las pensiones, porque lo que estás persiguiendo con esto es que la gente que estuvo en gobiernos anteriores, porque hay que decirlo con mucha claridad, las pensiones lo tuvieron por los años de servicio, por la edad, y este gobierno de Morena, pues ahí apenas va por 7, 8 años, ¿verdad? Son personas que en otros gobiernos hicieron sus años de servicio o la edad, lo que tú quieras, pero finalmente que fueron ahí donde empezaron a crecer, a aumentar los salarios, el apoyo discrecional a estos líderes sindicales, que eso es lo que mayormente es. Son líderes sindicales que están en varios sindicatos a nivel nacional con mucho poder económico y que son los beneficiados de esta situación. Que fueron conquistas sindicales en su momento. Sí, ¿no? pero donde los líderes sindicales siempre rajatabla y son los mayores beneficiados, y aunque los agremiados también tienen muchos beneficios, pero evidentemente los líderes son los que llevan la mejor tajada de ese pastel, ¿no? De esa lucha sindical de que tanto se habla por los líderes sindicales. Yo creo que, entonces, creo que es importante, sí lo es, sin duda. Es importante el análisis, no el análisis, ya la aprobación de la reforma en los estados, incluyendo el estado de Campeche, la unificación de los diputados de diferentes corrientes que apoyen en esta propuesta a nivel nacional, a nivel local. Creo que es importante, hay que resaltarlo. Pero creo que falta un análisis más profundo del tema en muchos sectores. Creo que no se debe quedar solamente aquí, porque si lo dejamos solamente aquí, una vez más sería un tema de propaganda política con tema de justicia social, y creo que no es el tema, creo que no es la intención de la Presidencia de la República, creo que no es la intención de los diputados federales y locales. Entonces yo creo que hay que profundizar más el tema y ver realmente el costo-beneficio de estas situaciones, que es importante quitarle esos privilegios con pensiones doradas, pero creo que hay que analizar realmente qué es lo que necesita el país, qué otros sectores hay que revisar
y profundizar en el tema económico de asignación de esos recursos, porque creo que hay otros segmentos en el presupuesto nacional y locales también que hay que revisar para reasignación de estos presupuestos, que en muchos de los casos son de manera discrecional. Sí, igual, bueno, pues es que se dieron muchos vicios, hay que reconocer que en el pasado se dieron muchos vicios, aquí en Campeche lo vimos, ¿no? Y luego te encuentras que hay gente que tenía 3, 4 pensiones. 4 o 5 pensiones, una locura. ¿Cómo le hacían? ¿A qué horas trabajaban en cada lugar? Sí. Pero bueno, esos eran los vicios que se dieron y el influyentismo que había, y pues no se han corregido también muchas cosas. Aquí recuerdo que declaraban que está quebrado el ISTECAM porque pues a muchos exfuncionarios les dieron préstamo de 3 millones de pesos y estaban pagando las consecuencias a los trabajadores. ¿Pero por qué deben pagar las consecuencias a los trabajadores, no? Los de abajo que siempre, pues, ¿qué beneficio les traía? Que les daban préstamos a tasas preferenciales y eso les servía para útiles. Ahora damos la bienvenida a César González. Hola, Mero, muy buen día a todas y todos. Pues les daban préstamos para el día de el regreso a la escuela, Reyes, etcétera, etcétera. No tenía una serie ahí para pues solventar problemas económicos mientras pues se lo retiraban del salario. Y bueno, incluso algunas dependencias, los trabajadores prefirieron hacerse un lado, decir que ya no querían estar en el ISTECAM porque pues ya no representaba los beneficios como no lo representa ahorita, ¿no? Y entonces pues ahorita vemos que ya en los comentarios que hay en las redes sociales dicen hay gente que pone que, bueno, que regresen los préstamos, ya no dan los préstamos como debe de ser, y pues nos enteramos también que hay otros problemas como el que les decía, que están reclamando, muchos trabajadores están reclamando que les devuelvan sus ahorros y hasta ahorita no se los dan, con lo cual, pues de ser cierto, pues es muy malo porque se los deben de dar porque finalmente es tu ahorro, es lo que tú aportaste, lo que te descontaban quincena tras quincena de tu nómina para hacer un colchoncito para cuando te retires, ya que no va a haber ahora pues la pensión del ISTECAM, pues bueno, pues que te devuelvan el dinero que te deben de dar. Y bueno, César González, tú tienes la mejor opinión. Bueno, en torno al tema de... Hoy le tocó a los hombres primero, ¿eh? Muy bien. Pensiones ¿Y es justo? doradas. Es justo. Bien, primero, ¿qué planteaba la reforma que se envió al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum? Justamente elevar a rango constitucional que ningún exfuncionario público pueda recibir una pensión mayor a la remuneración de la presidenta en turno. Esto básicamente aplicaba para trabajadores y trabajadoras, ex trabajadoras y trabajadores de Pemex y de CFE, puntualmente. En ese sentido, lo que establece la reforma es que no haya trabajadores que ganen una jubilación mayor a 50,000 pesos mensuales. ¿De acuerdo? Evidentemente esto estaría tocando a más de 40,000 trabajadores que ya se han retirado y que justamente siguen cobrando estas pensiones, que dicho sea de paso, algunas excedían los 100,000 pesos, otros los 300,000 pesos, y bueno, había una gran diferencia entre esto, ¿no? Todo el mundo apuntaba a que el sueño era trabajar en Pemex o en CFE porque te retirabas con una muy buena pensión, ¿no? Y entonces tenías garantizado tu futuro y el de tus hijos, lo cual no estaba mal, pero era un exceso. Por todos lados era un exceso. Ambas empresas son empresas del Estado, ¿no? Y entonces estas dos han presentado temas verdaderamente serios en torno justamente a los dineros. Decían aquí, no sabemos cuál es el ahorro que puede justamente significar. Bueno, lo que establece la presidenta es que el ahorro anual de estas pensiones, sería cerca de 5,000 millones de pesos, lo cual es profundamente significativo para el Estado. ¿Por qué ha sido polémico? Bueno, para otro tren ligero. Eso iba yo a decir, lo que costó el tren ligero, que no es ligero, ni es ni tren. Bueno, de manera anual. Ahora, imaginemos un sexenio, ¿no? 5 por 6 son 36 millones de pesos. 35 millones de pesos. No, 30 millones de pesos, perdón. 30 mil millones de pesos justamente en un sexenio, ¿no? En ese sentido, bueno, hemos visto justamente las manifestaciones que han tenido alrededor del Senado de la República, donde ya pasó esta reforma y estará justamente
atendido. Bueno, ya se atendió en el Congreso de la Unión, perdón, y en 18 estados de la República. Campeche ya fue uno de Campeche ellos. ya lo aprobó. Exactamente, perdón. ¿A quiénes sí excluye? A las Fuerzas Armadas. Los saberes del retiro, eso no los toca, ¿no? Y la polémica radica justamente entre los derechos adquiridos, ¿no? Y lo significo entre comillas, y la equidad justamente que establece, ¿no? Entonces, vaya, ¿estamos a favor o en contra? Me parece que es una medida que busca regular justamente estas pensiones doradas, que muchas veces eran privilegios que justo como bien lo indicaste, a través del influyentismo, a través del nepotismo, a través que ni siquiera, porque lo referenciaron aquí, tenía que ver con sindicatos. Ni siquiera tenía que ver con el sindicalismo dentro del CFE y dentro de Pemex. Tenía que ver justamente con una tramitología de una pesada figura política. Y de años de servicio y el puesto donde estuviste. Y además es cierto, ¿no? Que mucha gente se pensionó y muchas veces no tenía los años de servicio, ¿no? Totalmente. Entonces, sí lo quería comentar porque no tenía nada que ver con un contrato colectivo. Sí, que muchas veces es donde justamente le dan peso a las jubilaciones o a las pensiones de sus agremiados, pero esto no tenía nada que ver con el contrato colectivo. Entonces, finalmente hablaban de cómo pudiera afectar la retroactividad de la ley, pero justamente cuando se hace una reforma a la Constitución, esto no tiene cabida, ¿no? Cuando es una reforma a una ley general, una ley federal, entonces sí aplica la retroactividad. Es todo. Sí, y además, pues... Hay que separar a esas muchachas porque... distraen. Sí. Bueno, junto a las mujeres. Además, pues hay que decirlo que ojalá y también así como están viendo las pensiones doradas, también vean las pensiones que son raquíticas, muy pobres, ¿no? De gente que se mató trabajando, que hace los trabajos más pesados y que reciben 4, 5 mil o 6 mil pesos de pensión, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Campechano también, la gente que ha trabajado toda su vida ahí, se queja todo el tiempo de que la pensión es raquítica. Bueno, la Universidad Autónoma de Campeche ya que está tiene que ver con presentando lo que ganas y con los años que presentando trabajaste temas de igual, pensiones. ¿no? O sea, en unos 5 o 6 años, No, el fondo. ya justamente esto va a ser un problema Bueno, para el ya Estado. tenemos el problema en Lunacar, ¿no? Lo vivimos. ¿Cuánto tiempo tuvieron? Campeche ya anda. Sí, ¿cuánto tiempo digo, tuvieron? Cuando te Universidad dejan de acá prevista ya- la bolsa. totalmente, es lo que Igual acabo de aquí. comentar. Pero también es que hay exrectores que tienen pensión allá, pensión afuera, pensión de otra cosa. O sea, y es un acumulativo porque me imagino que acumulan sus años, Y sus pero grados también. Ajá, y sus grados, pero pareciera como que hay pensiones que están 4 años o 5 años y tienen pensión como si hubieran estado 30 y luego estuvieron 4 o 5 Bueno, años eso en antes de alguna la otra reforma. institución que tiene que ver con el gobierno. Es que antes de la autoridad, reforma que y hubo acá vuelven- en el sexenio pasado, y vuelven a se tenerlo. pudo eso, Entonces, ¿no? Hay gente que por ejemplo, hay trabajó maestros, 10, yo he ido 15 con años maestros, y- trabajaron 15 o 20 años y reciben 3,000 pesos de pensión. Claro, eso es lo... Esa Bueno, es la gravedad. vamos a un corte y Luego me regresamos. toca a mí. Y luego te toca. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Está bueno. Bueno, pues ya estamos de regreso. Comentario, Manuel Atocha Hernández Góngora dice, comentarista, saludos del Fobiste Pablo García Montilla. Mundo Dantes, buen día a los panelistas. ¿En qué quedó la propuesta de aumentar la pensión a 16 mil pesos cuando no la alcances? O sea, ¿se está realizando o no tienen recursos? Bueno, pues ahí. Ojalá que a los que ganan, a los que le dan poco, dieron todo su esfuerzo y dedicación, pues ojalá que así como reducen las doradas, pues le suban un poco a las de hambre, ¿no? Porque son pensiones de hambre. Esa es la ¿Qué será? realidad. Las negras. Sí, son de hambre, porque ves cómo se lamenta la gente que está... Porque, por ejemplo, todos están viendo hacia ese lado, ¿no? A las pensiones doradas, pero ¿qué pasa con la gente que trabajó muchos años y sigue hasta ahorita trabajando porque su pensión es raquítica? No lo alcanza. Y no le alcanza y ya ni siquiera completa, ¿no? Entonces, pues también yo creo que hay que ver las dos caras, ¿no?
tanto este que está arriba como este que está muy abajo. Que quizás a esos son, perdón que interrumpa, quizás a esos son los que sí se les debería de dar la pensión del bienestar, y no que lo hay universal y hay quienes cobran varias pensiones. O sea, ahí habría que revisarlo, ¿no? Pero también dice que es universal, entonces discriminar tampoco es bueno, entonces es un problema. Yo creo que lo de las pensiones, sí hay el tema de Pemex, el tema de Luz y Fuerza, el tema de la comisión, ha sido siempre un tema de los ciudadanos de este país, de las pensiones y de algunos otros privilegios que van a costillas de los impuestos y de los ciudadanos, y que es algo desigual. Pero me parece también, leyendo, la verdad es que no me metí, he estado en algunas otras cosas, no me metí de lleno a la información de lo de las pensiones, pero ayer que leía yo algo, que hayan excluido a las Fuerzas Armadas. Me parece un tema delicado, porque entonces volvemos ahí, hay gente de pedigrí y hay ciudadanos los que cabos, ¿no? Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas debieron haber estado. Me parece que fue un grave error, incorrecto. Debe haber sido todos parejos. También el tema que sabíamos que había de los que trabajaban en el gobierno del Estado y ayuntamiento, lo del ISTECAM, y además tenían la pensión del seguro social. Eso es algo que siempre que lo veía yo decía, no puede ser, ¿no? Ahora, quizás tabular, a mí se me hace ruido, tabular que sea no más del 50, o sea, 70,000 pesos, porque es la mitad de lo que gana el presidente de la República. A ver, a mí eso me hace también muchísimo ruido, porque no tiene que ver nada más con lo que gana una persona que está 6 años en una posición, porque las pensiones tienen que ver porque estuviste 30 años además, ejerciendo una profesión de diferente calidad, capacidad e intelectualidad como persona, ¿no? Que tiene que ver, por eso es la diferencia. Aquí todos tenemos el mismo derecho, pero la verdad es que no somos iguales. ¿Por qué? Porque hay quien estudió, hay quien no estudió, hay quien es más trabajador, hay quien es menos trabajador, hay quien, o sea, quizás me oiga muy durilla, pero tiene que ver con tu inteligencia igual y con tus capacidades, también tiene que ver a veces con oportunidades, ¿no? Que ahí es donde entra el gobierno. El gobierno tiene que darle la misma oportunidad, me refiero no al trabajo, en la vida tiene que poner las mismas oportunidades, como es todo mundo va a estudiar y ahí tienes la misma oportunidad. Todos tienen que ir a la primaria, todos tienen que ir a la secundaria, todos tienen que ir a la prepa, y de ahí ya no es obligatoriedad estudiar una carrera, pero ahí es donde te dan la igualdad y tú sabes si la aprovechas o no. Entonces me parece que hay que medir bien, aunque ya fue aprobada esta ley, medirlo bien, y no me parece correcto del todo que lo hayan tabulado en base a lo. Porque si de repente llega un presidente de la República y dice, ahora quiero ganar 300,000 pesos, pues las pensiones van a ser de 150. No, o sea, me parece que no fue lo correcto. Sincero, ¿no? Uno que ha pasado por Los Pinos o ahora por el Palacio Nacional ya no vuelve a dar un golpe en su vida, pues no tiene necesidad, ¿no? Entonces, no, claro, pero a lo que voy, si se suben el sueldo, que puede suceder, entonces se van a subir las pensiones. O sea, creo que no era exactamente lo correcto tabularlo de esa forma, ¿no? Porque hay quienes ganan en su profesión muchísimo más. Sí, por el riesgo que también implica, ¿no? Por el riesgo o por su propia capacidad y lo que está aportando a ese trabajo que está haciendo. Entonces, no era la forma a lo mejor exactamente de medirlo, pero sí sabemos que había un desfase terrible causado en gobiernos anteriores. Esto no era responsabilidad de Morena. Aplaudo en lo personal que se haya por lo menos tomado el interés de hacerlo, claro, lo aplaudo. Yo siempre he dicho que lo que veo bien lo voy a decir, aplaudo que se haya hecho porque me parecía que era incorrecto y era una injusticia para el resto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas personas que reciben 2, 3 o 4,000 pesos al mes? Claro, ahí te me parece que también ahí hay está incorrecto. Y 2, me parece
que si eres ciudadano y está en la ley, bueno, pues que los que necesiten vayan por su pensión de bienestar, pero yo creo que a lo mejor no debiera de ser universal. Bueno, y también hay que decir que... Aunque también un panista había propuesto universal, déjame decírtelo, entonces... Pero no estoy totalmente convencida de que, claro, eres ciudadano y por qué tú no, o alguien sí, pero habría que sentar y hacer bien un análisis, tratando de hacer la más justicia posible. Pero sí hay gente que recibe muy, muy poquito, que sabemos que con 3,000 pesos no te va a dar, claro, aunque te den los otros 3,000 o 4. ¿Cuánto es lo de bienestar? 6,000 y tantos. 6,000, bueno, tres juntas 6,000 al mes. Pero bueno, tampoco te da. Pero tampoco todo es, todos son aplausos, porque ayer veíamos una protesta aquí en la planta de almacenamiento de petróleos mexicanos, de trabajadores, de pensionados, aclaro, que pues están quejando de que ya no tienen los servicios médicos, de que ya no le dan los medicamentos como le daban antes. Entonces, bueno, a ver, eso está en todos lados. En todo el país el tema de los servicios de salud están colapsados. Seguro Social, ISSSTE y las zonas de las clínicas de salud que dependen del gobierno federal y que están enlazados con los gobiernos estatales. Desde hace años estamos oyendo que no hay los medicamentos. Bueno, a veces uno tiene que llegar con el alcohol y con la gasa y con la aguja para... Y si no llegas te lo van a comprar. Por eso tú tienes que ir compras hasta para que te costuren. O sea, eso está en todos lados. Nada más que habían privilegiados, que eran los de Pemex y los del la Marina, Comisión. La Marina tiene bueno, por eso digo, eso sí estuvo para mí gravísimo, que no entre Marina y no entre las Fuerzas Armadas en lo general, que no entren a esto, porque quiere decir que ahí van a haber privilegios. ¿Y por qué este gobierno de Morena sigue privilegiando a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué? Eso es lo que a mí me hace ruido, cuando deberían de estar cuidando por si tenemos una invasión, porque las Fuerzas Armadas, tanto los verdes como los blancos, son para defendernos de extranjeros, de una guerra, de una invasión, que ahora los tienen de albañiles, de carpinteros, de motoristas, de otras cosas que no debería de ser. Que no es su trabajo. Abigail Gutiérrez, te dejamos para el final. Me dejaban para el final. No, para mí lo de que se está tocando el tema ya es algo bueno. Ayer lo aprobaron, ¿no? Ayer es lo que iba a comentar. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados aquí local por unanimidad de todas las fuerzas. Sí, fueron todos los políticas. Diputados. O ya están vendiendo. No, faltaron algunos. Sin embargo, todas las fuerzas políticas. ¿Quién faltaron? Ahora. Es el colmo que tienen una sesión y faltan, ¿no? Todos los colores estaban representados ahí. Eso sí, todos los colores estaban representados, todas las instituciones estaban ahí, la votaron a favor. Algo que dijo el compañero hace un rato en su intervención, las realidades estaban totalmente dispersas y una de los objetivos es precisamente tener realidades como las que hay, no como las creadas, y eres un tema de justicia social, definitivamente. El ahorro que tiene el impacto sobre esto, pues al final sabemos que se regresa al ciudadano con programas, o sea, tenemos esa garantía y esa es una realidad. Estaban hablando hace un rato del tema de las Fuerzas Armadas, son agentes de seguridad nacional, entonces no nada más defienden el tema de territorios, cuando hay inundaciones, cuando hay, ese tipo de cosas, entran ellos al rescate, entonces siempre de alguna manera se les ha respetado, no de ahorita, de siempre. Todos los países también. Exactamente, como personas de agente de seguridad nacional y por la cual pues ellos quedan excluidos dentro de esa parte, ¿no? Que a lo mejor venga, como ya se puso en la mesa este debate, a lo mejor vengan más temas, ¿no?, con referente a esto, pero creo que lo primordial y principal era acabar esas pensiones doradas definitivamente por lo que representaba en el cargo y sobre todo porque al final llega a ser, por ejemplo, con un país que demanda tantas necesidades y que están recomponiendo, pues tener eso es una disparidad muy grande y yo sí lo aplaudo, como dice mi amiga Nelly, lo aplaudo y lo celebro de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, pero bueno, también hay que decir que el gobierno tiene que tener mejor planeación, ¿no? Porque pues una cosa es que ahorres y otra cosa es que ese ahorro hagas buen uso de ello y aquí lo vimos, ¿no? Aquí lo vemos, y perdón que insista, pero con el tren ligero, ¿no? ¿De qué sirve, por ejemplo, que hayas ahorrado los 5,000 millones que lo invertiste en una obra que no
que no te está dando los resultados que tú creías, ¿no? Entonces, también en eso tiene que haber planeación, ¿no? Qué bueno que se quiera ahorrar, pero ojalá que esos ahorros se canalicen y se distribuyan bien. Yo insisto lo de las Fuerzas Armadas porque es bien dicho lo que dice Abigail, también sirven cuando hay algún desastre, pero también la sociedad se une y sale a apoyar en estos desastres. Entonces, no debieran, y sí sería un buen tema que se analizara, no debieran de ser tratados ahora ellos sí con pensiones, que sigan con sus pensiones doradas, si se diera. No conozco a fondo ese tema de si las tienen o no, pero seguramente sí hay algunos que lo tienen y creo que eso es incorrecto porque todos son contratados para realizar un trabajo y no debieran de ser excluidos de esto. Creo que tu comentario, Homero, es certero y creo que hace una comparación de una realidad de la cual muchos no queremos ver y sobre todo el gobierno. Creo que cuando tú comparas el gasto de un tren ligero, del impacto que debe de tener en usuarios, que debe de tener en ingresos, hasta la fecha no se ha visto, ya ha pasado varios meses. Si esta reforma ya fue aprobada y finalmente el próximo año vemos esa atracción o esa inversión para otros sectores, entonces sí va a ser importante dónde se va a destinar ese ahorro que fueron quitados de ciertas pensiones, llámense dorados o no, se fueron quitando de ciertas pensiones para canalizarlos a ciertos rubros, como por ejemplo el tren ligero, solo para comparar, porque estaríamos afectando no solamente las pensiones doradas, se estaría afectando también a pensionados que también han trabajado sus 30 años, que han tenido un riesgo de trabajo importante y, claro, y por ello tienen la pensión que seguramente por ejemplo, la gente que trabaja en plataformas, ¿no? Así que es un riesgo. Por eso hablaba yo antes del tema de diferentes trabajos. Claro, cuando tú comparas el tema del tren ligero, solamente es para que tengamos una idea de la comparación. El impacto de esa inversión realmente no ha traído absolutamente nada para un sector poblacional muy reducido en comparación a los que seguramente van a ser afectados en la reducción de estas pensiones. Entonces, por supuesto, creo que es reconocimiento a todas las fuerzas políticas de aprobar este tema, a todas por igual. Pero también lo que más importa en este momento es a dónde se va a aterrizar ese ahorro en pensiones para ver si verdaderamente va a tener un impacto positivo en ese ahorro y a dónde va a ir canalizado. Porque una obra como la que tú pusiste, por ejemplo, de un tren ligero que no está dando absolutamente nada, no está redituando absolutamente nada y el impacto ha sido totalmente mínimo de manera positiva, entonces no podemos permitir que este ahorro de pensiones vaya a otra obra similar o vaya a un programa que también son buenos, programa de beneficiarios donde también desconocemos la lista de beneficiarios y dónde está cayendo todo ese dinero. Porque también hablar de programas es muy sensible porque le vas a afectar a casi por lo menos 2 o 3 personas en una casa. Mínimo una, ¿sí? Por eso hablar de las pensiones siempre es un tema muy sensible, pero también hay mucha opacidad en la lista de beneficiarios de los programas sociales que tiene este gobierno. Entonces, para muchos que somos críticos y tratamos de ver las cosas como son, pues evidentemente es preocupante que un dinero, un recurso de esta naturaleza no se asigne donde tenga que asignarse y que se vea realmente esta reprogramación del presupuesto. Y ojalá se haya analizado a fondo porque, por ejemplo, en el caso de los que trabajan en plataforma, todos los días ponen en riesgo su vida, ¿no? Claro. Por eso hablaba yo de que hay trabajos diferentes, sí, no puedes tabularlo así. Por eso tienen seguros, Homero, no es un tema de pensión. Pero es un riesgo. La misma historia. No, pero tiene que ver con lo que ganan. Claro, entonces, claro. A lo mejor a la hora de sumar pudieran alcanzar una pensión más claro, que esa más que decorosa, pusieron. más decorosa. No lo sé, yo no sé cuánto ganan, pero no entiendo esa, que hay pero trabajos. decorosa, importante. Que hay trabajos. No, yo me refería a que hay trabajo. O sea, tabularlo en base que sea el 50% que gane el presidente de la República, a lo mejor no es lo correcto, porque hay gente que realiza trabajos y que las tiene legalmente acreditados, que sí pudieran alcanzar pensiones de más, pero porque es sus capacidades, de su intelectualidad o del esfuerzo, de la forma que hagan el trabajo. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que, o bien al revés, si a la hora de la hora viene un presidente de la República y dice voy a ganar 300,000 pesos, entonces ahora las pensiones, ¡pum!, se van a 150.
tampoco me parece, o sea, no estoy convencida que la forma en la que lo están tabulando sea el correcto. Ese es el punto. Claro, y a eso me refería. Ojalá que hayan analizado a fondo, porque pongo otro ejemplo. ¿Cuánto gana el que trabaja en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad y el que se tiene que subir a la canasta cuando se va la energía eléctrica a poner el cable de nuevo, que ese es un... Bueno, y lo hemos visto, ¿no? Hace poco se murió el otro día hablando, y a lo mejor es una cosa media de risa, pero estaba yo platicando con mi hermano Francisco y me decía, hoy la gente que están en oficinas o en cosas de tecnología ganan muchísimo más que el hombre del mar o el hombre de tierra o el hombre que hace trabajos... Sí, el que se sube al poste. Del poste, exactamente. Pero sin la luz, sin esa luz del que se sube al poste, ese intelectual no va a poder hacer su trabajo en su computador. Pero te vas más, me decía mi hermano, y el que está en el campo produciendo la comida, o sea, gana una ínfima parte. De 100 pesos. Esas son las desigualdades que hay hoy en el mundo. Pero eso no tiene nada que ver con pensiones. No, pero estamos hablando que es lo que ganas y la pensión tiene que ver con lo que ganas. Pero, por ejemplo, los freelancers, que hoy justamente es un tema de los que tú hablas, no tienen pensión, no tienen jubilación. Porque están y las empresas lo han usado. Y las generaciones que vienen tampoco van a tener. Pero ahora hay empresas internacionales que te contratan home office, ¿sí? Y los contratan y no les pagan nada. Ni prestaciones. Ni vacaciones, ni nada. Entonces, bueno, a ver. Ustedes se están yendo lejos, pero en el propio gobierno hay trabajadores que no tienen ninguna prestación, están bajo contrato de 3 meses. También. Entonces, hay un problema. Yo siempre he dicho que el gobierno es el que debe poner el ejemplo. Oye, si te contrata, que te dé la prestación, aunque sea por 3 meses que tú tengas. Y yo lo que decía, ¿cuál es el trabajo que más vale? ¿No? Porque ¿por qué está tan... O sea, está terriblemente en disparidad, ¿no? Yo creo que el que produce, que no produzca alimentos y vamos a ver de qué van a vivir. Todos los trabajos son valiosos, porque cada trabajo tiene una función específica, una actividad. Obviamente va a depender del esfuerzo, del conocimiento, pero cuando hablamos de pensiones, evidentemente, cuando tú tienes un riesgo, seguramente vas a ganar más en tu trabajo y eso también... Tienes derecho a una pensión. Está cotizando. Por ejemplo, los buzos que trabajan en FEDEX nada más pueden estar cierto número de años. Porque están en profundidades. Sí, claro. Ya luego no sí pueden. Se va a beneficiar. Y llevan ya al final una vida más de adultos muy... Por eso digo que ojalá que se haya analizado muy bien para que se vean los tabuladores y también pues ojalá que se le dé buen destino a lo que se va a ahorrar, porque por ejemplo aquí tenemos otro tema, ¿no? El desvío de Atasta. ¿Desde cuándo están luchando que quieren el desvío de Atasta? Que es lo que nos conecta, ¿no? Con todo el país y hasta ahorita nada, seguimos viendo la misma carretera, ¿no? De 2 carriles. No, nada más quería puntualizar lo que decía aquí la compañera Nelly, que la forma en tabularlo, al final de cuentas recuerden que eso es constitucional, no va a ser por tema de que llega un nuevo presidente y diga, es que yo quiero ganar 300,000 pesos, al final va a pasar por la aprobación de la mayoría calificada, donde ahí está la representación y la voluntad del pueblo. Cambia la Constitución, Abigail, ese es el tema. Bueno, antes de irnos a un corte, dice Edmundo Dantes, una idea para ahorrar 2,000 millones de un solo tajo sin bajarle al pueblo su pensión. Morena recibe 3,000 millones al año, que se quite 2,000 millones y ya se obtuvo el 50% del ahorro buscado sin lesionar al Es lo que proponía la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero espérate, súmale lo que recibía Morena, lo que recibe PT, y el Verde, PAN... Bueno, ya comenzaron las ofensas directas, ¿no? Que suben todo eso. Digo, a eso se opuso el PT y el yo Verde. Yo creo que los partidos... muy cercano, así, ¿no? Que diga el PT, que no sé qué. Los partidos cuando no hay campaña no deberían de recibir recursos. Eso es lo que proponía la reforma constitucional de la doctora Clara Sheinbaum. Que no aprobó el Verde. Solamente, yo siempre lo he dicho, Nelly, pero ya los partidos... No me tocó estar en esa revuelta cuando se tocó. Oye, pero ya los partidos están haciendo su colchón, ¿no? Ya los diputados, como nada, hay una sesión,
Pues ya los demás días de la semana se dedican a vender huevos, pescado, pollo, flores, matitas, ya de algunos todo, ahí ¿no? vendiendo. Hacen la competencia de leal. Pero aclaro, una sesión cuando es en el periodo corto, que eso fue establecida desde cuando estaba la anterior, desde antes, desde la 63 se estableció que el periodo corto de 2 meses se sesionaba una vez, ¿no? Digo, pero yo no probé ahí. A ver. Yo no estuve, fue cuando presidía el Congreso Ramón Méndez. Por eso. Que yo no estaba, fue antes. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Lo quiere quitar y le conviene porque le quiere quitar los recursos para seguir, ¿entiendes? Entonces, sí. Pero sería lo correcto. Ahí está, bueno, ya oímos la otra parte. Pues vamos al segundo tema. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la votación del llamado Plan B de la reforma electoral se realizará después de Semana Santa. Pues sí, ¿cómo van a dejar las vacaciones, no? Hablando de vacaciones. Según detalló el legislador, el dictamen se discutirá primero en comisiones, particularmente en la Comisión de Puntos Constitucionales, y posteriormente se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados en los días recientes al receso legislativo. Monreal indicó que el debate se llevará a cabo en el Pleno, donde se necesitará el respaldo de las bancadas de la Alianza de la 4T, Morena, PT y Verde para lograr su aprobación. El Plan B ya no incluyó la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en el 27, pero sí contempla bajar los recursos a los congresos de los estados, disminuir el número de síndicos y regidores en los ayuntamientos, bajar los privilegios como bonos y remuneraciones extras en los organismos electorales y bajar el presupuesto del Senado. Bueno, sabemos que muchas de estas cuestiones, pues, con el tiempo, pues, se olvidan, ¿no? Recordemos cómo cuando entra el gobierno de López Obrador se empieza a hablar de austeridad en las cámaras y en los hechos hemos visto que no existe esa austeridad, no existe esa reducción de recursos y, pues, serán la dulce vita. Vimos a gente que apareció de pronto con casas de varios millones de pesos, ¿no? Que navegaba con su bandera de proletariado. Y así sucesivamente. Pero bueno, Abigail. Bueno, pues esto ya es un hecho, ya definitivamente desde que se hayan puesto ahí de acuerdo lo que es la coalición, ¿no? Se aprobará definitivamente. Yo sí estoy de acuerdo en que al final pues no se logró la idea principal y que tenía nuestra presidenta, que era súper genial, ¿no? Pero sin embargo, el tema de que tiene que llevarse a consenso, pues salió esta reforma. Sin embargo, eso no quita a que es importante y que yo soy de las que repito que toda reducción es significativa, porque al final algo que ha hecho los gobiernos de la 4T, estamos hablando desde el 2018 hasta acá, es que tenemos programas sociales, o sea, que se traduce y se les regresa a la gente. Hoy tenemos casi 21 programas federales, de la cual la ciudadanía tiene el beneficio directamente, ¿no? Entonces, al final, vuelvo a repetir, toda reducción siempre impacta para beneficio del ciudadano, porque es el que al final se le regresa ese dinero. Bueno, no toda, porque redujeron el gasto en salud y no fue en beneficio de los ciudadanos. Hoy no tienen medicinas, no tienen tratamientos de cáncer, no tienen, bueno, hace ratito decía yo que tienen que llevar su curita y su alcohol. Entonces, pero sí revisarlo, yo sí estoy de acuerdo en los gastos de más, en los gastos que no son productivos, en los gastos que no dejan un beneficio, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Y creo que el tema electoral, pues sí tenía que tener una revisión y un cambio en algunas cosas. Hace rato, no sé, no estábamos al aire, pero les comentaba yo que sí creo que en el tema de los partidos y en el tema de algunas posiciones... porque ahí también en los partidos hay burocracia no debería de ser, pero los cambios que hoy quiere, pero los cambios que hoy quiere hacer o quería hacer Morena son cambios
que cuando él era oposición exigía que estuvieran y más. Y ahora que es Morena, que ahora que está en el poder, ya no lo quieren, aunque personalmente creo yo. Hay dirigentes de Morena que navegan con la austeridad, pero viven en zona donde no aunque te cuesta creo menos yo, 50,000 ¿verdad?, pesos que renta, había que revisarlo. A ver, y quizás no era desaparecerlo todo, pero sí un porcentaje. A ver, los partidos políticos en tiempo que no es electoral tendrían que estar reducidos en presupuesto, porque obviamente la activación política es mucho menos, y en tiempos que no hay campañas tendría que ser cada quien vaya a su trabajo, produzcan, y entonces en tus tiempos libres, como funcionan las cámaras empresariales, que tienes a un presidente y a todo un grupo ahí, vicepresidente y la secretaria y el tesorero, ¿no? Y que tienen su trabajo y le dedican a la Cámara un tiempo aparte, que es lo mismo que debería de pasar en tiempos no de campañas. Pero, obviamente, cuando Morena era oposición, no lo hizo, ni lo pidió, exigía lo que hoy hay. Entonces, ahí es donde está la controversia. Me parece que sí se gasta muchísimo recurso y no le reditúa, pero además la gente... Creo que los mismos políticos hemos hecho el trabajo, hablando de las pluris, hemos hecho el trabajo de ver con malos ojos las pluris. Y las pluris deberían de existir, pero no todas. También estoy de acuerdo en que deberían de haber sido los segundos mejores en porcentaje, porque hay distritos más grandes. Propuesta. Sí, o sea, así es. Que el pluri caminara, para que al final No, exacto. Quisieras campaña y los mejores segundos lugares, y si le dejaras a los partidos en el caso de las federales, de sus 5 circunscripciones, las 3 primeras, porque hay, creo que hasta en algunos casos llegan 10, llegan 12, llegan 13, 14. Bueno, en la tercera, que es la que nos corresponde a nosotros, he visto en el caso del PAN que han llegado hasta 15 y 16. Entonces sí le dejes algunas para que puedas meter como partido a algún especialista en algún tema en especial, claro, que traigas dentro de tu plataforma electoral, pero no que no salieran y no te comprometieras. Porque ¿sabes qué pasa? No quiere decir que luego el pluri no trabaja. Sí trabaja, pero su compromiso es diferente, porque su compromiso va con el partido y no va con los ciudadanos. En cambio, el que hace campaña y queda en segundo lugar y fuera el que entrara, entonces sí tienes que regresar, porque ese es el que te dio la oportunidad a los ciudadanos de llegar, y entonces tendrías que hacer trabajo de cercanía con el ciudadano, aunque también el ciudadano me parece que se equivoca un poco en el sentido de qué es lo que debe de hacer su diputado. El diputado es para legislar. Y hay que ir a las calles a conocer qué es lo que sienten y cómo están las cosas, para que luego tú vayas a legislar, no para que vayas a hacer necesariamente gestiones de a veces mi calle, mi luz, se malconstruyó durante muchos años. Mi calle, mi luz, el agua, o sea, a lo mejor sí ir a tocar con una autoridad, óyeme, no hay agua, óyeme, está mala luz, óyeme, la calle. Pero ahorita vemos que muchos han confundido. Pero no el tema de legislar. Muchos han confundido. Porque la gente, ese es lo que, sí trabajó porque estuvo cerca de mí, pero es que ese no es el trabajo. Y otros, uno se dedica. Y por eso luego tenemos leyes mal hechas, parchadas, y que la siguiente trienio vienen y te la vuelven a cambiar porque hiciste un engendro ahí, ¿no? Porque no estuviste trabajando como debiera de ser. Pero yo creo que es una combinación de lo que se ha hecho incorrectamente entre todos, los partidos contra los otros partidos y los ciudadanos y lo que cachan, y hemos satanizado esas pluris que no son del todo mal. Nada más hay que saber pero enfocar. había necesidad de que se exponga la presidenta así como se expuso y que le bateen dos. Bueno, ella tenía que haber hablado y cabildeado bien, no hizo bien el cabildeo y pues... Abigail, había necesidad de que se exponga. Es que para mí ella cumple con la demanda del pueblo. Queda expuesto lo Instituto Político respondió ante eso, ¿no? Y eso es lo que la gente al final va a cuestionar y va a castigar. Bueno. Pepe. A ver, primero, antes del plan B hubo un plan A. Sí, claro. Era una reforma que iba contra privilegios, ¿no? Eso decía la presidenta, que iba contra los plurinominales. Pero, oh sorpresa,
fue el PT, el Verde y algunos legisladores de Morena que pararon realmente la propuesta de la presidenta. Fuego amigo, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban defendiendo los privilegios? Es la pregunta que yo dejaría al aire y que la conteste la persona que nos está escuchando en la radio ahorita. No fue la oposición, fue el PT, fue el Verde y legisladores de Morena, los que pararon la iniciativa de Partido la presidenta. amiga. Ahora, coincido en lo que acaba de decir la compañera. Han satanizado el tema de los plurinominales, de verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque No hay, heridas, Nelly. hay plurinominales. No, herida los Hay plurinominales que están en Morena, como el propio Adán Augusto, que está en el PAN, como su propio coordinador, que está en el PT como su propio coordinador, que está en el Verde como su propio coordinador. O sea, son plurinominales. O sea, ¿por qué satanizar la figura? Ahora, cuando agarran y mandan esta iniciativa de Plan B para reducir el presupuesto en los congresos, en los cabildos, reducir el número de integrantes, pues no hay que olvidar que desde que llegó Morena tiene más de 20 congresos locales, tiene más de 20 gobernaturas, y por lo tanto tiene una figura muy importante en la representación en los cabildos y en los estados, en los congresos, porque ahora se les ocurre, ¿por qué no desde un principio? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es el fondo del asunto? Simpatizar y empatizar con el ciudadano cuando han satanizado todo el tiempo a los plurinominales. Si bien es cierto, creo que el trabajo de un diputado, lléguese por vía de representación o por vía uninominal, es el mismo trabajo que tiene que hacer. Y si en varios congresos de los estados han puesto al diputado a caminar a las calles por la propia ley orgánica del Congreso, bueno, pues es otra cosa. Pero realmente el diputado lo que tiene que hacer es legislar. Eso es lo que tiene que estar dedicado el diputado, ¿sí? Pero bueno, el otro punto también es, si ya estábamos tratando de evitar privilegios, si quieren meter, vamos a dejarlo como un orden presupuestal a los cabildos, a los congresos, bueno, pues eso no está mal, ¿sí? Está bien. O sea, es como el tema anterior, ¿cómo vas a criticar eso? Lo que podemos criticar en algún momento era el que no se permita la participación de las minorías, que estaba claramente en el plan A, y que por eso el PT y el Verde se opusieron. Y no es un tema de privilegios, un tema de tener piso parejo. Porque aquí yo estoy escuchando atentamente a la compañera. Dice, hay que reducir a los partidos políticos cuando no están en campaña su presupuesto. Aguas. Porque ahí el tema es importante, porque donde vienen luego los recursos, y lo dijo la gobernadora, por lo menos eso es lo que yo entendí, ¿sí? Cuando estamos en campaña, luego hay gente que se hace alianzas con los narcotraficantes. Y si dejas a un partido político sin un presupuesto para hacer actividades políticas que están plenamente establecidas. Pero de todas formas, con todo este presupusto, los narcos están apoyando a un montón de políticos. Cuando ya tienes al partido político y ya tiene un presupuesto establecido, pues como un ente público, también lo puedes fiscalizar. Y ahí están los mecanismos para fiscalizar a los partidos políticos. O sea, creo que mientras todos en este ente de partido político, institución, congresos, cabildos, todos hay forma de fiscalizar los recursos que son de todos nosotros, son recursos públicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, el Congreso del Estado de Campeche, como en cualquier otro congreso en otra entidad del país, tiene que la auditoría trabajar, ver que los gastos del ayuntamiento sean correctos, ver que el funcionario realmente se le reprenda, se le castigue, se le sancione. Si eso no sucede por prebendas políticas entre partidos políticos, entonces no hay una eficiencia del gasto público. Entonces lo que estamos mal son las personas que integramos y que somos o que nos investimos de legislador, de regidor, de síndico, de presidente municipal. No es la figura. Quien está actuando mal es el que se pone en ese momento la camiseta de regidor o diputado local. Creo que ese es el error y algunas veces lo platicamos aquí en la mesa. Creo que no es la figura de gobernador, ni de diputado, ni de regidor lo que está mal. Lo que está mal son las personas que llegan a ser funcionarios y que no hacen el trabajo que tienen que hacer. Creo que eso es lo importante. Entonces, en el plan A y en el plan B, ¿qué rescato? Finalmente, que por lo menos parece que las minorías sí van a seguir teniendo representación en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, y eso es lo que hay que cuidar. Porque si las minorías van a estar representadas en todo momento, y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Sencillamente, las voces de aquellas personas van a existir en esos diferentes espacios. Cerramos con César.
Bien, a ver, ¿está presupuestado o está calendarizado la discusión de esta reforma en la Cámara de Diputados para el día 7 de abril, que es el próximo miércoles, si no me equivoco, para que la discusión en el Pleno sea el día 8 de abril, es decir, la siguiente semana, después de la Semana Mayor de Semana Santa? Bien, eso por un lado, ¿de acuerdo? Por el otro, mencionabas tú, Homero, no se expuso demasiado la presidenta de la República al rechazarle 2 veces, ¿no?, la reforma propuesta. Yo creo que no. Yo creo que las estadísticas de aprobación que hoy justamente el fin de semana salieron, las más recientes, una aprobación de más del 75% de la población. 77 ya está. 77 respaldan a la presidenta de la República. ¿Por qué entonces Arriesgarse desde este análisis, por su partido, ¿no? No, es que no lo entienden de esa manera ustedes. Ustedes dicen arriesgarse. ¿Cuál arriesgarse? Si sigue una aprobación altísima de su trabajo, de lo que propone, de conducirse con justamente la rectitud que la respalda desde el inicio. Sí, pero la en figura, su plataforma por el partido. En su plataforma electoral, Morena votó a favor de la presidenta de la República. Morena votó 2 veces que sí. Que hubieron partidos políticos, también el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, junto al PT y al Verde, que rechazaron la propuesta. Por supuesto, eso es innegable. ¿De acuerdo? Se ha comentado en esta mesa y en otros programas. Pero también el PRI y el PAN lo rechazaron. Esto no los excluye. Por supuesto que no tuvimos la mayoría calificada. De acuerdo, tampoco se niega, ¿sí? Y hubo una reconstrucción para que justamente pasara un plan B que lo que apuntaba era a disminuir los privilegios. Mucho más allá de que tuviera la revocación de mandato en el 2027 junto a las elecciones de gobernador o de otras que justamente se enlazan en el 2027. Más allá de eso, lo que buscaba era rechazar y disminuir los privilegios, disminuir justamente cuánto se les distribuye a los congresos, disminuir el número de regidores. ¿Para qué? Para encauzarlo justamente en infraestructura de agua potable, de reconstrucción de calles, de baches, atención justamente en los municipios cuando se tratara de disminución de regidores. Eso que se aplicaba al capítulo 1000 para el pago de regidores iba a ir inducido por ley para justamente atender estos temas. Lo vemos en la capital, en el Ayuntamiento de Campeche, vemos una desatención grandísima de los servicios públicos. Veía yo algunas imágenes que compartían de los cementerios del Carmen. Veía yo justamente las playas del Carmen. Veía las playas las calles que hay en Ciudad del Carmen. ¿Sí? Veía las comunidades del municipio de Carmen. No estamos hablando del dinero. Es la atención que le desean poner al cuidado de los espacios públicos. Sí, que es lo que yo dije. Vamos al cementerio de San Román. Show. Vamos al cementerio de San Román. Puro show. Vamos al cementerio de San Román, Homero. ¿Sí? Se está pudriendo. Vamos al de Santa Lucía. Vamos al de Zamulá. Se están pudriendo. ¿Sí? No tenemos servicios públicos de calidad. El periférico lleva años oscuro. Años. ¿Sí? Y por ahí transita gente bueno, en la tarde-noche. El periférico, el puente de Cobén tampoco, o sea, de nada sirvió que le pusieran las lámparas que están apagadas. Es el mismo periférico, ¿sí? Entonces, vemos una desatención de esto. Pero... Cobén, el puente Sidbalché también. Pero entonces sí lo vemos justamente, vemos pagando cuántos millones de pesos todos los días a Goverdi, ¿verdad? Ahí sí vemos el dinero. Y sí, las autoridades que fiscalizan. Totalmente, de acuerdo, pero lo que proponía el plan B, Homero, en ese sentido, es disminuir los privilegios. Y lo que tiene que ver con las plurinominales que apuntaba el Pero eso no va a plan disminuir con esto que estás diciendo tú, que está abandonada la ciudad del municipio, no va a disminuir con eso. No, por supuesto, pero al menos ya no van a tener el pretexto de que no tienen dinero, ¿sí? Porque ese es el pretexto más grande que pone la alcaldesa hoy en día aquí en la capital de Campeche. No tenemos dinero. No, lo que no tienen es ganas de atender nuestros espacios públicos. Y por eso la ciudad de Campeche se está cayendo a pedazos, ¿sí? Comparado con otros municipios. Veíamos justamente el cierre por las noches de Oxxos, de Guadalajara, de farmacias, ¿sí? Porque según no pagaban las empresas. Bueno, y entonces me vas a decir que en Eselchacán, que en Calquiní, que en Escárcega, donde hay menos dinero, ¿sí? Son municipios más pobres. Ahí sí pagaban los Oxxos y las farmacias Guadalajaras, y ahí sí tenían el servicio 24 horas la población. Tienen. Es una total mentira, totalmente. Pero ¿cuál era la excusa? Era eso.
Sí. De que nunca hay dinero, de que no me están pagando, de que no recibo, y por eso no te atiendo tus espacios. Y confórmate con que te barran, con que te chapeen y con que te pinten la escarpa. Confórmate con eso, porque te ha ido bastante bien. Entonces, justamente lo que propone la presidenta ante la atención, incluso de alcaldes de Morena, porque fue a Veracruz, ¿recuerdan cuando la inundación justamente reciente, donde justamente la gente le decía... también hay alcaldes de Morena que... En todos lados, Homero. Pero es no lo que decía... Porque... A ver, Homero. Finalmente lo que proponía la presidenta era eso, que no hay una excusa por falta de dinero para que no se atiendan justamente a la gente. Eso era el plan B, ¿sí? Y eso es lo que se está aprobando. Eso es lo que se está aprobando. Ahora que la discusión de la reforma, de la revocación de mandato se pasó para el 2028, era lo que menos le importaba a la presidenta, ¿sí? Finalmente, con la aprobación que tiene, es solamente un instrumento más de participación ciudadana, que por cierto ahí la derecha no participa. Bueno, pues ya nos vamos. Voy a leer unos mensajes. No era lo único que le interesa. Ella quería que pasara su plan y no pasó, que, porque la dejaron mal el verde y el PT. No quería, nada más estaba sondeando, dijeron por ahí. Bueno, Jesús Pelícano Carballo nos dice, bueno, sobre el tren ligero, pues no está jalando mucho. Ojalá llegue a jalar, pero a mí me hubiera gustado mejor que se inviertan 4,000 millones en mi libramiento jala como 3 vagones vacíos, pero lo jalan. En mi libramiento carretero Atasta Campeche, que cuando la señora Nelly estuvo en el Congreso de México, ella dice que lo pidió o legisló, pero que sus cuates, los del PRI, no quisieron. No son mis cuates, nunca han sido ni lo serán. Juan Carlos Damián. Sí, que no me pongan a mí, no. Juan Carlos Damián Vera dice, excelente y bendecido día para todos. Pues ya nos vamos, agradecemos a Abigail, a Nelly, a Pepe, gracias, César, buen día. Pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra eso mesa. Sí, mi amiga Abigail. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.